Bienvenidos a Nunca Fuimos Normales, el podcast donde hablamos de las bandas, los discos y las historias que marcaron generaciones enteras. Hoy vamos a hablar de una banda que logró algo prácticamente imposible. Una banda que fue oscura sin ser pretenciosa, profunda sin ser complicada, melancólica sin dejar de ser popular. Una banda capaz de escribir algunas de las canciones más tristes de la historia del rock y al mismo tiempo algunas de las más románticas. ¿Cómo estás, Juani? Bien, esa introducción así como que vamos a hablar tristeza en un día tan feliz porque juega la selección del Ecuador hoy. Bueno, qué bueno, hoy día juega la selección, hoy tarde, así que estamos arrancando con esta mejor onda. Hoy día vamos a ponerle todas las fuerzas, todas las ganas a que nuestro equipo haga una buena representación en otro mundial que arrancó y que estamos muy emocionados, ¿no? El país ha cambiado el ánimo, el mundo, no solo el país, digamos, el mundo está futbolizado. Totalmente. Así que todos felices, totalmente todos contentos y enganchados, como tú dices. Así que sea un preludio el día de hoy, el podcast de un buen programa, una buena música intensa, música profunda, música que de un grupo que utilizó la tristeza y la depresión como un modo de trabajo. 100%. Antes de meternos en el episodio, un poco quería contarte, estaba hablando estos días con un amigo mío, me llamó, he tenido varios comentarios del capítulo de YouTube, muy positivos. Y este amigo con el que hablaba hoy día, Fernando, él vive en Miami, me decía, quiero agradecerte porque me has hecho volver a escuchar YouTube. Y él es una de las personas con la cual yo empecé el gusto mío por YouTube, que les contábamos en el episodio. Y claro, yo creo que uno de los objetivos que tú y yo y el Julián no nos pusimos en un inicio es hacer que la gente vuelva a escuchar música que tal vez tenía en el cajón de los recuerdos, en el baúl de los recuerdos, ¿no? Estamos peleando el algoritmo a Spotify. Peleándole el algoritmo o tal vez mejorándole el algoritmo. ¿Por qué? Porque estamos entrando a nuestras raíces, a lo que nos formó musicalmente hace, ¿qué? En este caso, 30 años, 40 años atrás. Pero Fernando me agradecía eso. También hablé con otro amigo que me decía que no había vuelto a escuchar YouTube hace mucho tiempo. Inclusive mi hermano, el papá de Julián, le había contado al Julián que había dejado de escuchar YouTube hace como 30 años. ¿Ves? Por X motivos, y hoy día regresas. La mamá del Julián también le había comentado que es uno de sus grupos favoritos y había disfrutado muchísimo el episodio. Así que ese sí era uno de los objetivos. Maravilla porque me pasa también en la casa. Justo hoy de mañana me decía la Mafe, oye, no quiero que se metan con mi Spotify porque me cambian los algoritmos. Y yo tengo mi baúl de los recuerdos y mi música, que es la que me gusta escuchar. Y lo que estamos haciendo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo como 350 CDs que escucho hoy en día por el programa, porque va fuera completamente del tema del Spotify, ¿no? Totalmente, y eso yo creo que es lo que estamos engrandeciendo, ¿no? O sea, engrandeciendo no el programa, sino engrandeciendo la música a la que tenemos acceso hoy día de las plataformas más diversas que existen, ¿no? Yo Spotify escucho muchísimo y bueno, y hoy en día no sé si les vamos a poner el link. Nosotros lo que hacemos es cada episodio que generamos el playlist para el grupo del día. Ahora tenemos un gran playlist con todos los grupos que hemos hecho. Hoy es el 15, ¿sí? Así que si tú vas a este playlist que tenemos y pones aleatoriamente, te vas a dar un recorrido por los 15 grupos que hemos analizado. Yeah. Yo lo he usado mucho aquí en la casa y es muy divertido, ¿no? Porque claro, vas viendo las cosas que hemos, la música que hemos revisado nosotros. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, tengo mi Spotify con nuestro playlist en el restaurante. Entonces mis clientes escuchan y disfrutan la música que producimos y hemos venido produciendo en estos 15 episodios. Así que entremos de lleno a lo que vinimos. Yo antes de entrar de lleno, como tú dices, lo que quisiera es pedirles a nuestros amigos que nos ayuden siempre en las redes nuestras, que nos sigan, que se suscriban en YouTube, en las diferentes plataformas. Esto nos ayuda a seguir comunicando, a seguir creciendo, que es parte del objetivo que nosotros nos hemos puesto. Que comenten, por supuesto. Y tenemos comentarios muy, muy interesantes de la gente que están interactuando con nosotros, como te digo.
muy positivamente, que se acuerdan de momentos. Hoy día me escribía mi amigo Jorge Sahagún de Miami y me hablaba del momento de YouTube que tú me decías que this is not a rebel song, this is Sunday, Bloody Sunday. Y ahí arrancaba la batería y me decía, qué bestia, me ha traído a unos recuerdos súper interesantes. Decía, eso es lo que queremos hacer. La bestia. Así que bueno, nos metemos entonces Vamos en este entonces. nuevo episodio, un episodio que le hemos trabajado mucho, le hemos puesto muchas ganas y hoy hablamos de The Cure. Ya se podrán dar cuenta con mi camiseta aquí. Hablamos de The Cure y la historia de un hombre que cambió para siempre la forma en que el rock hablaba sobre las emociones. Estamos hablando de quién, de Robert Smith. Así ¿no? es. No un Smith cualquiera, Robert Smith, que es durante estos 40 años, claro, casi 50. Casi 50 de lo que ha sido The Cure, con sus discos, con su maravilla, con su propuesta, y una propuesta, como empezábamos diciendo, partiendo desde el no sentirse cómodo con ser una persona normal, y en esas épocas al finales de los 70 no sentirse normal y además rechazar lo normal. no encajar. No encajar y además hacer lo que se note. Tal cual. Porque ahora no, o sea, porque mientras otros cantaban sobre conquistar el mundo, que lo hemos visto mucho, ¿no? En esos episodios, él cantaba sobre sentirse perdido dentro de él, dentro de sí mismo, como triste, se dice, ¿no? Inconforme, malentendido o poco entendido. Malentendido, poco entendido, ¿no? Por eso millones de personas terminamos sintiéndonos identificados, porque no todo es felicidad, no todo es saltar, no todo es conquistar a la chica, todo lo que hemos visto, sino todo también hay momentos en donde todos nos hemos sentido fuera de lugar. O sea, yo no sé si es parte de los males de las nuevas épocas, pero poco a mí Robert Smith se identifica con lo que yo pasé con una depresión que es complicada de salir, complicada de enfrentar y complicada de aceptar. Y lo que hizo Robert Smith con su tristeza fue eso, ¿no? Cantarle al mundo desde su situación interno, ¿no? Totalmente, ¿no? Claro, y como siempre decimos, si alguna vez te sentiste diferente, este episodio es para ti. Pero bueno, vamos a hablar un poco, regresamos a los 70s. Finales de los 70, sí. Robert Smith, 14 años, él vivía en un pueblo que se llamaba Crowley, en Argentina. Él decía, hay una entrevista que le hace que era la ciudad más deprimente del mundo. Entonces no es casualidad, ¿no? Entonces estamos hablando que el rock estaba atravesando una transformación enorme. Acuérdate, el punk, que venía el post-punk, y el post-punk que ya comenzaban estos grupos, de los boys group, ¿no es cierto? Exacto. Los de Depeche Mode que hemos visto. Y él quería hacer todo lo contrario. Decía, yo no quiero ser el techno, quiero volver a la guitarra. Él explica que todo comienza en su vida musical por un tío que le regala una guitarra. Él tiene una familia grande, creo que son 4 hermanos, 2 hermanas, un hermano más. Y tenía la guitarra y tenían los Crowley Boys, se llamaba uno de los primeros, estos intentos de hacer música que era con sus hermanas, con sus hermanos, pero digamos en forma completamente amateur, ¿no? Exactamente. Pero bueno, como habíamos hablado, tenía mucho el punk, el rock tradicional, y el mensaje era simple, ¿no? Tocar rápido, tocar fuerte, romper las reglas, hacer bulla. Acuérdate, música, Sex Pistols, sí, en ese entonces. Tal cual. Y el tipo decía, una de las cosas que él decía es, yo quiero ser como los Beatles, pero sonar como los Beatles, pero más punk. Una cosa medio difícil, ¿no? Pero bueno, en el colegio que tenían un amigo íntimo que fue, la primera conformación fue Robert Smith en la guitarra, Lawrence Tolhurst en la batería y Michael Dempsey en el bajo. Uh-huh. Esa era la primera, y estos tuvieron primero 2 grupos antes, uno que se llamaba Malice y otro que se llamaba The Obelisk. Obviamente Malice era un pésimo nombre para un grupo, así que dijeron, no es un grupo creo que no es el nombre que nos merecemos. Siguieron haciendo intentos por nuevos nombres y encontraron uno que se llamaba Easy Cure. La cura fácil de alguna manera. Pero no les hacía feliz hasta que al final decidieron que The Cure funcionaba bien, pero como tal cual, The Cure. Pero a mí me dice, o sea, la cura fácil, o sea, es una reflexión bien profunda, ¿no? Que al final del día es una apelación a la música, te ayuda a curar. Claro. Todo lo que el resto no te puede ayudar a curar, ¿no? Pero The Cure es mucho más genérico. Y ya no solo es música, sino es la propuesta, la poesía, la imagen de ellos, todo cómo puede
este movimiento o este grupo que está formando este movimiento que terminan siendo los grandes góticos, no le ponen como la cura fácil, sino la cura para todo. Esta propuesta te puede ayudar para curar absolutamente todo. Sí, con ese estilo gótico que no sabían, que no terminaba tampoco de cuajar completamente con esa entrada o salida de lo punk, pero con la pinta al final del día de lo gótico, ¿no? 100%. Y en estas épocas, Robert Smith se le cruza un libro que es el de Albert Camus, El extranjero. El extranjero, exactamente. Yo no he tenido la suerte de leerlo, pero parece que es un libro muy introspectivo. Y a raíz, después de lo que lee este libro, él lo comenta, dice que le cambió completamente su perspectiva. Es brutal. Y hay una canción que él compone en 1980, esto ya está pegado al 79-80, que se llama Killing an Arab. ¿Sí? Completamente, ¿cómo se dice? Conflictiva, ¿no? Porque imagínate el nombre. Si tú lees una canción que se llama Killing an Arab, dices, oye, todas las delegaciones de árabes... Hoy en día estás hablando de... Terrible. Claro. Y es más, es difícil encontrar la canción porque no está en sus discos, está en una recopilación que ellos hacen. ¿Por qué no le pones un poquito para que veamos cómo inició The Cure? Bueno, es una propuesta completamente nueva, ¿no? Y con estos demos, y hay otro que es del primer álbum que editan que se llama Three Imaginary Boys. Hay varias canciones. La una es 10:15 Saturday Night, Three Imaginary Boys, e inclusive en el primer álbum es Boys Don't Cry. Que he estado estos días escuchando la primera versión de Boys Don't Cry. Es completamente distinta a las remasterizadas, las versiones remasterizadas que tenemos hoy día. Pero es una cosa a lo bestia. Entonces mandan estos demos, y hay un productor que se llama Chris Parry, que se convirtió en su manager, el productor. El tipo dice, ¿sabes qué? Él trabajaba para una de las disqueras y dice, no, creo que era Polydor. Dice, no, ¿sabes qué? Armemos nuestra propia disquera, y crea lo que se llama Fiction Records, que es la primera gran disquera para estos locos, ¿no? Pero es que la propuesta que tenían era fantástica, no sonaba nada electrónico, eran guitarras, un buen bajo, una buena batería y unas letras, o las lyrics, como dicen, las letras súper profundas y con un motivo, digamos. No eran improvisaciones con coros para que la gente cante, sino eran historias que contar. Así que súper interesante. Yo quisiera que el Julián, aprovechando que hoy día vamos a funcionar perfecto con nuestro audio, vamos a poner Boys Don't Cry. Que es hablar de emociones, ¿no? No, esto es además aceptar, porque esto es completamente a la inversa, ¿no? Es decir, los niños no lloramos, pero claro que lloramos. Vamos. Pero bueno, ahí fue cuando aparecen estos grupos que deciden explorar algo diferente, ¿no? No querían hablar solamente de política, no querían hablar de la rebeldía, querían hablar de emociones, como tú decías, de ansiedad, de soledad, de miedo, de amor, y todo aquello que normalmente las personas ocultamos o intentamos callar. Exactamente. Pero estos le ponían un ritmo, Ahora te voy a contar, a raíz de tu comentario, la depresión, una historia magnífica sobre y eso es alucinante lo que acabas de decir, ¿no? O sea, al final del día, hoy con todas las redes sociales, si te das cuenta, es mostrar el éxito, lo gran elocuente que puede ser, o lo que estás haciendo, pero dentro puede estar comiendo y destruyéndote, que lo que ves en redes sociales puede ser completamente distinto. Y estos manes exploraban esa parte triste y oculta del ser humano, ¿no? Con una música brutal, como nos muestran cuando escucha el Juli, ¿no? Y claro, ahora más adelante vamos a ver, hay la trilogía de álbumes de The Cure, que hay unos discos que son completamente depresivos. O sea, porque The Cure tiene su lado depresivo, y ahora más adelante también veremos cuál fue el lado popero, porque hay canciones que no sé si te recuerdes, pero ahora más adelante vamos a hablar con nuestros amigos, pero canciones que se ganaron en mainstream de la radio y hasta el día de hoy suenan, ¿no? Debe ser interesante además analizar en el mundo hispano
¿cuánto pegaron estos manes? Porque si no entiendes las letras, es una compañía musical nada más. Es que No te enganches. eso nos pasa a todos, ¿no? A pesar de que tú y yo tenemos la suerte de que tenemos un inglés, digamos, hemos aprendido el idioma. Y yo no llego a comprender completamente una canción en inglés. Salvo que me siente hoy día a leer Sí, la de letra. acuerdo. Y Spotify nos hace mucho más fácil porque hoy día tú lees las lyrics mientras van cantando. Sí. Y hay muchas cosas que te enteras, pero porque estás leyendo. Pero no te terminas de agarrar tampoco en el slang o el argot, que muchas de las canciones en inglés te... Totalmente. Si no estás ahí, no eres anglófono al 100%, no cachas. Es muy No te difícil embarques. poder entender como cuando entendemos la música latinoamericana, que ya entiendes perfectamente el contexto y, como tú dices, las palabras que muchas veces no las tiene un diccionario normal. Así es. Pero bueno, Robert Smith tenía una visión diferente, como hemos visto. No quería ser un rockero tradicional, un rockstar tradicional. No quería parecerse a los héroes del rock clásico, todo lo contrario. Y no estaba interesado, como tú dices, en encajar en ese modelo que se le venía. Entonces lo que quería es una propuesta distinta, y es ahí cuando esto es lo que pasa con The Cure. Es en el 79 publican el primer álbum, que te digo, Three Imaginary Boys, que escuchábamos ahí día. Pero mostraba influencias totalmente del punk, de los inicios del New Wave, pero había algo especial, algo que diferenciaba a Robert Smith y a todos, y era la honestidad con la que cantaba. Sí. Y en ese año que mencionas hay esta anécdota o realidad, porque fueron como 2 años de gira, porque Robert Smith tocaba 2 veces en el mismo día, ¿no? Porque fantástica historia, estos ya sé a dónde vas. Claro, estos manes, siendo The Cure, eran teloneros de Siouxsie and the Siouxsie Banshees. and the Banshees. Bueno, ¿no? y Siouxsie and the Banshees, la mamá del rock gótico. Tal cual. Entonces, qué bien encaja tu comentario, porque Siouxsie, que ya estaban consolidados, no sé si... O sea, Siouxsie and the Banshees era un grupo ya consolidado en la escena musical inglesa, ¿no es cierto? Y ellos buscaban un telonero más chiquito para que los acompañe en la gira. ¿Y a quién llevan? Llevan a The Cure, en sus inicios. Se retira el guitarrista de Siouxsie y le dicen: oye, Robert, gran guitarrista, venga a tocar con nosotros. Entonces, una de las 2 cosas que podemos sacar de esto, la primera es la que tú dices, ¿no? Que es un tipo que tocaba en los conciertos doble jornada. Abría con The Cure y luego se cambiaba de guitarra con la misma guitarra, pero ahora era el guitarrista de Siouxsie and the Banshees. Exacto. Durante 2 años duró esa colaboración. Imagínense, vaina puta. Pero la otra cosa que es fantástica, es que él dice: yo cuando comencé quería ser más parecido a los Buzzcocks, más parecido a los Beatles, pero un sonido más punk. Pero cuando hicieron la gira con Siouxsie, Ahí es donde se engancha y dice: el gothic rock es lo nuestro. Y claro, Despeinado. la gente lo que dice es que son la mamá y el papá del gothic rock, Siouxsie y Robert Smith. Juli, nos pusiste una foto donde están como... Porque ahí están tocando en la gira. Y claro, si tú te fijas en la cara, en la fisonomía de Siouxsie, es casi que hermana de Robert Smith. Tal ¿no? cual, sí. Y claro, estas características terminan convirtiéndose en la esencia del grupo en toda la carrera, ¿no es cierto? Es impresionante. Sí, eso es su sello. Para mí es identitario, porque así es como les he visto y les seguiré viendo a los de Cure, ¿no? Que pensando también un poco más adelante, siempre yo le hago una conexión con los Caifanes, ¿no? Bueno, qué bueno que traes eso. ¿Por qué le haces la... Por la pinta. Bueno, para que tengas una idea, Caifanes y Saúl Hernández, un monstruo para mí. El Juli creo que tenía una foto también de los Caifanes que habíamos hecho. Caifanes 100% inspirado en la imagen de The Cure, de Robert Smith y The Cure, y la música. O sea, uno de los grandes legados para nosotros latinoamericanos es Caifanes. Caifanes es prácticamente un copy-paste latinoamericano de la propuesta, ¿no? No puedo hablar mal de Caifanes, al contrario, soy fan. Pero inspiración 100% de Robert Smith y The Cure. A eso me refería con cómo habrán impactado en los latinos, ¿no? En los de habla hispana, porque en habla inglesa tienes hasta a Nirvana fueron, por ejemplo,
fueron influyentes en lo que fue la propuesta de Nirvana. Pero en los de habla latina, cuando hablas de unas letras tan brutales como las que tienen, Acuérdate, a mí me cuesta entender cómo fue ese gancho y esa transición, ¿no? Acuérdate, Caifanes, de esa canción que se llama Viento, que dice: préstame tu peine y peíname el alma. Eso no es rock tradicional latinoamericano, eso viene de mucho más allá y hay toda una historia. Ojalá algún día podamos hacer un capítulo de Caifanes, que sería fantástico. Pero bueno, comienza la leyenda y viene la que te decía yo, que es la trilogía oscura. Los críticos dicen que es de las mejores trilogías que ha habido, que es lo que lanzan entre el 80 y el 82. Lanzan 3 discos, son fundamentales, que es 17 Seconds, Faith y Pornography. Esos 3 discos, ¿no? Oscuros a más no poder. O sea, si tú te pones a escuchar, yo creo que si dejas que el algoritmo mañana, que decimos de Cure, no te va a poner ninguna de las canciones de esos álbumes. Fíjate, en 17 Seconds tienes, para mí, la mejor canción de The Cure, que es A Forest. Tenemos por ahí, Juli. Voy. Dale. Y A Forest tiene una introducción de 2 minutos de piano y guitarra, es salvaje. Pero es que es música casi a ratos de duelo, ¿no? Es minimalista, es una música con mucho bajo dominante, ¿no? Y esas guitarras así a lo bestia. Pero muy refinadas. Refinadísimas. Pero un bajo, tú dices, sí, predominante. Tienes The Forest, A Forest. Yo me imagino escuchar esta vez como escuchar en un cuarto encerrado solo. ¿Te imaginas? Con una buena amplificación. Tal cual. Pero bueno, A Forest, vamos a ver si logramos. Mira ese abajo. Intenso, que ese bajo es increíble, increíble. Simplemente vamos a ver ahí. Yo creo que lo que va a pasar es que tienes que mejor resetearle el iPad. Ponle pausa. Resuelto el problema técnico. Sí, así es. A veces eso nos sucede. Esperemos que podamos arreglarlo en la edición. Pero bueno, estos tres álbumes que habíamos hablado, el 17 Seconds, Fate y Pornography, se convierten en la trilogía y son los pilares del rock gótico. Tal cual. O sea, claro, tienes aquí, como te decía, A Forest, 17 Seconds. En el de Fate tienes All Cats Are Grey and Fate no has oído nunca en tu vida, pues son una cosa a un nivel mucho más elevado. Y en el Pornography tienes The Hanging Garden y la Pornography. Igual, te digo una cosa, desde mi punto de vista de fan de The Cure, me gusta, pero no están en el loop. En el radar. Luego, porque además Pornography es autodestructivo, ¿no? O sea, totalmente. Esa composición de Pornography es casi de cortarse las venas, de lo brutalmente. No. Canciones que hablaban de vacío, de aislamiento, de la sensación de no permanecer, de no pertenecer, digamos, ¿cierto? De preguntas existenciales que no tenían respuesta, ¿no? Y además en la grabación de ese disco, yo creo que es de esos momentos en los más conflictivos del grupo, llenos de droga, llenos de alcohol, cansados. O sea, hay un momento, de hecho, en que Robert Smith dice: yo no pensé que íbamos a sobrepasar esta situación. Claro, ¿no? Era el último disco de 100%. O sea, esa trilogía, imagínate, hace que casi se acabe The Cure. Y como tú dices, Robert Smith lo ha dicho, ¿no? Y claro, pero inmediatamente es chistoso porque de todo este caos que se genera en estos 2 años, porque son casi que en 2 años que generan los 3 discos, casi ese caos
nace las obras más importantes de la carrera. Y es recurrente, ¿no? Es completamente recurrente. En esos momentos más complejos es donde la genialidad y las obras que trascienden se han producido, ¿no? 100%. Y como habíamos hablado ya un poco, estos tres ya los consolidan en la escena. Ellos nunca quisieron ser los líderes del rock gótico, pero que se sintieron obligados. Entonces, claro, yo creo que hay muy pocas siluetas en la historia del rock tan reconocibles como la de Robert Smith. Tal cual. Y hay varias, con cabello despeinado, labial, digamos, corrido, ropa negra, mirada melancólica siempre. Pero bueno, esa era la gran ironía. ¿Por qué la gran ironía? Porque él decía, los Duran Duran, los Depeche Mode, todos más bien maquillados, bien peinados, él hacía completamente lo contrario. Y funciona porque además hace que este se convierta en un símbolo sin haberlo querido ser, ¿no? Y claro, se convierte en el rostro de una cultura. Ahí hay me voy a adelantar un poquito, pero el papá del Juli, mi hermano Diego, se fue a ver, ¿en qué año nos dijo? 92. Les vio a los The Cure. Le vio a The Cure. Creo que él estaba en un intercambio en Georgia y estuvo en Atlanta en un concierto de The Cure. Y mi hermano Diego nos contaba cuando regresó, decía, fui a un concierto y habíamos 20,000 personas, de los cuales 18,000 eran Robert Smith. O sea, imagínate lo que es entrar a un concierto y que el público están disfrazados de Robert Smith para ver a Robert Smith con su propuesta en el 92. Estamos hablando en su momento más gótico, ¿no? Pero bueno, una cosa... Pero bueno, no era el héroe, no quería ser el rebelde, no quería ser el conquistador. Era alguien que admitía que tenía miedo, efectivamente. Tu referente de la verdad, al final Totalmente. Pero bueno, pasa algo inesperado más adelante, porque después viene Japanese Whispers, viene The Top, y viene después The Head on the Door. Pero aguántate, porque yo sí, antes de meternos en esos discos, yo creo que algo que es fundamental y me parece a mí brutal con Pornography, que es ese disco así autodestructivo, es esta frase que dice, con la que abre, ¿no? Que it doesn't matter if we all die. Al final del día vamos. Claro. Esa frase marca el antes y el después de lo que fue esa propuesta. Claro, pero es que es lo que te decía, se convierten en cultura. Y no es que lo querían hacer, no era pensado, imaginado en eso, sino que así salió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los siguientes álbumes, completamente un giro inesperado, como se dice. Se cansó, pero no se cansaron de la banda, se cansó de la propuesta y se lanzan este disco que es el The Head on the Door, que tienes In Between Days y Close to Me. Y los críticos decían, ¿qué pasó? Esperaban algo más sombrío, esperaban algo más dark, algo más pornography, ¿no? No, para nada. Y este tipo hace completamente lo contrario a lo que la crítica y el público estaba esperando. Pero con un punto en la columna vertebral de su propuesta, ¿no? Pero claro, con una propuesta, sentimientos. Habló siempre de sentimientos ritmos tristes. Y hoy se mueve a otro tipo de sentimientos. Pero hay una escena en una película que dicen, te entrego un disco que esto es lo más feliz que puede estar triste. O sea, esas contradicciones de frente, ¿no? Pero bueno, y comienzan con unas canciones mucho más ligeras, más divertidas, coloridas, como Let's Go to Bed, The Love Cats, Close to Me. ¿Te acuerdas de Love Cats? Claro que sí. ¿Por qué no le pones un poquito, Juni, si tienes a la mano In Between Days? Veamos que no nos falle. In Between Days, esa es una canción maravillosa. Nuestros amigos la van a reconocer inmediatamente. Love Cats fue grabada en París. Love Cats en París, no sabía. Fue grabada en París en una de las estancias de visita por ahí. Pero además, esa canción grabada en París termina denominándose como un jazz pop felino. Pero de los Aristogatos, ¿no? Exactamente, a eso me refiero. De los dibujos animados, los Aristogatos. De los arrabales, al final. Vamos a ver qué nos pone el Juli. Maravilla, ¿no? Sí. Ritmo mucho más popero, mucho más alegre y completamente radial. Tal cual. O sea, arrasaban. El mainstream no tenía manera de negarse a poner una canción tan pegajosa como esta, ¿no?
Pero igual Love Cats, Close to Me, Between Days que ya vimos, los críticos no entendían nada. Algunos fanáticos, perdón, tampoco. Pero Robert Smith tenía razón. Las personas no somos una sola emoción, decía él. Tal cual. Eso te decía, no es solo tristeza. Totalmente. La tristeza forma parte de la vida, pero también la alegría. Emociones. 100%. ¿no? Entonces, el amor. Pero comienzan a desmarcarse. Y él, hay entrevistas, vi una entrevista con un mexicano muy, muy buena, donde le dicen, ¿y cómo defines a tu música? Y me dice, mi música no tiene definición, no tiene un estilo, no tiene una forma única. Y efectivamente tienes desde Killing an Arab, que ya escuchamos, tienes pasando por todo lo que fue Pornography, y ahora a toda esta propuesta de los siguientes discos, hasta el The Head on the Door, que es una cosa maravillosa, ¿no? Dices, y ahora hasta ahí pasan varios años. ¿Qué año estamos ahí? Estamos hablando hasta el 84 más o menos. ¿Sí? En esa época vuelve a empezar a trabajar con... Bueno, a ver, es un tema, qué bien que lo traes. The Cure ha tenido 20 integrantes. La inicial que fueron los 3, luego salieron unos, salieron otros, se incorpora Simon Gallup. Exacto. Simon Gallup, que era otro bajista fantástico, que entró, participó en los discos, se peleó con Smith, se retiró del grupo, volvió y al final estuvo casi que toda la vida vinculado de alguna forma a The Cure, ¿no? Trabajó con Steven Severin también en The Glove, ¿no? Sí. Y la vinculación nuevamente con The Banshees y con Success and the Banshees, ¿no? O sea, es una etapa de ir de regresos, ¿no? Increíble. Pero fíjate, viene después Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que es un álbum fantástico, tiene 2 canciones, otra vez siguiendo la misma historia, mucho más alegres, dinámicas, movidas, que es, por ejemplo, Why Can I Be You y Just Like Heaven. Yo quisiera que el Julián ponga un poquito de Just Like Heaven, que es una canción maravillosa. Y aquí hay una historia que les voy a contar después. Kiss Me fue además un álbum doble, si no me equivoco. Doble de estudio en el 87. Sí. Vamos. Makes me scream, she said, makes me love. Una maravilla, ¿no? Dicen que cuando en el pueblo, en Crawley, llegaba el circo, y llegaban con el circo los magos. Estábamos hablando de los 70s, ¿no? Y que ahí decía, show me how you do that trick. Y que es una frase que siempre estuvo en su cabeza. Él cuenta cuando la compuso, que se trataba también de un mago al que le decía, enséñame cómo hacer ese truco, que es parte está en la letra de esta canción. Pero bueno, viene este álbum que es el que te digo, el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, y viene el año 89, dejan 2 años de hacer discos. En el 89 llega la obra maestra de The Cure. No necesariamente para mí como fan, sino para los críticos, que es el álbum del 87 que se llama Disintegration. 89, perdón. Disintegration. Yes. Tienes maravillas como Pictures of You, Love Song, Lullaby, Fascination Street. En esta época es cuando se casa con el amor de su vida, con Mary Poole. Se conocían desde los 15 años. Desde los 14 años se conocían. Y hasta el día de hoy siguen juntos, ¿no? Y ella es una poeta. Varias de sus canciones, por ejemplo, Pictures of You, que creo que está en este álbum. ¿Inspiradas en esa? Es inspirada en poemas de ella. Y Love Song es el regalo que Robert Smith le hace a Mary el día de su boda. Entonces ahí el Julián tenía un par de fotos de la boda. Está con todo el conjunto de Cure entonces. Y con Mary, los dos recontra góticos hasta el día de su matrimonio. Y ahí está. Claro, fíjate, esa foto. Y yo le voy a pedir a Julián que ponga 2 canciones. La una es el inicio de Pictures of You, que es una cosa maravillosa, de las más lindas canciones que tienen. Vamos con Love Song. O vamos con Love Song, que es la que le regala Hecho. el día de su matrimonio. Gracias, Juli. Estamos en la boda. Estamos con la foto de la boda, además está con todos los integrantes. ¿Te acuerdas? En esta época, y ¿por qué no les cuento una historia mejor? En esta época, Smith estaba a punto de cumplir 30 años. Tenía 29 años.
Y él tenía una de las cosas en su cabeza, decía, todos los grandes artistas fueron grandes antes de los 30 años. Y él decía, tengo que buscar la manera. Y claro, efectivamente, con el pasar del tiempo nos damos cuenta que lo logra con Disintegration. Pero entra en una profunda depresión por esta situación de la presión que tenía por ser famoso o ser grande antes de los 30. Y en esta época uno de sus grandes ídolos era David Bowie. Sigue apareciendo David Bowie en nuestros capítulos. Y un día le suena el teléfono de su casa y le suena la grabadora de su casa y le decía, hola Robert, soy David Bowie, quiero invitarte a tocar conmigo en mi festejo de los 50 años de David Bowie. Wow. Y el tipo escucha ese mensaje y esto va a ser en Nueva York, en el Madison Square Garden. El tipo dice, alguien me está tomando el pelo. Y no se la cree, pero habla con su productor, le dice, oye, ¿quién le pudo haber dado el teléfono? Espérate, le dice, alguien me pidió al manager, ¿no? Alguien me pidió el teléfono, debe ser por ahí. Bueno, le devuelve la llamada, logran comunicarse con Bowie y efectivamente ahí está esa foto maravillosa, Madison Square Garden. Y claro, dice, a ver, si estás con depresión y de pronto te llama Bowie, significa que eres alguien 50. Para celebrar sus 50 años, significa que ya eres parte de los grandes, ¿no? Que después con el tiempo se dio la razón. Sí. Pero bueno, obviamente se sentía que envejecía, sentía que el tiempo avanzaba demasiado rápido, sentía miedo de perder lo que amaba, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto con la fama. Es decir, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué viene después de esto, no? Y claro, el resultado, lo que le hizo grande Disintegration, Pictures of You, Lonesome, Lullaby, lo que hemos hablado, ¿no? La crítica considera que Disintegration es uno de los mejores álbumes de los años 80. Fíjate. Yo tengo 2 discos. Disintegration. ¿Tienes? Es suerte, yo no tengo ningún disco. Tengo CDs. Los CDs, por supuesto. Esos 350 CDs que yo compré en una época que les tengo ahí guardados. 2 de esos son The Cure. Que fue mientras yo estuve en el 96 al 2002 estudiando en Estados Unidos y luego me mudé a Europa. En esa época fue la época en la que me dediqué a comprar discos. Yo me compré un disco cuando estuve de intercambio. CDs, ¿no? CDs. Yo me compré cuando estuve de intercambio en Indiana, en Bloomington, Indiana, a mis 17 años debe haber sido. Estamos hablando, esto debe ser 88, 89. Con el poquito dinero que tenía, porque no eran épocas de gastar. Y yo me compré un disco de The Cure, que era curioso porque era la imagen de ellos estaba impresa en el disco. No he logrado encontrarle. Me he metido a los discos de mi papá que tiene en la casa todavía y no lo encuentro. Es una pérdida porque era una pieza de colección de esas que a mí me encanta tener. A mí me tocó llevar los discos. Pero no encontramos, ¿te acuerdas? Hemos buscado. Yo lo que digo es debe estar metido como no tenía carátula, porque la carátula era el disco, debe estar metido en algún otro. Mi papá tiene tantos discos, él es uno de los que nos ha inculcado a toda la familia con la música, y hasta el día de hoy vamos a su casa y siempre hay música, buena, mala a veces, pero siempre hay música, así que. Pero fíjate lo que tú hace un rato hablabas, ¿no? ¿A quién influye The Cure? Ya hablamos de Caifanes, pero también si te fijas al grunge, al rock alternativo, al indie, al emo, al post-punk, todos estos Nirvanas, todos estos Interpol que hemos hablado, My Chemical Romance, Smashing Pumpkins, inclusive Placebo. ¿Te acuerdas de Placebo? Un grupo que lo he escuchado muy poco, pero con una propuesta muy, muy interesante. Sí. Súper gótica. Reconocen la influencia que Robert Smith y The Cure tuvo sobre ellos, ¿no? Hasta en el cine, ¿no? O sea, hay Edward Scissorhands, por ejemplo, ¿no? Eso, qué bueno que traigan. Hay dos películas fantásticas. La una es Edward Scissorhands, que Tim Burton, ahí es donde da su gran salto al gran productor que es hoy día. ¿Y tal vez Beetlejuice, pues el otro? ¿O no? No, el otro, ya te voy a decir, es The Crow. The Crow. ¿Te acuerdas con Brandon Lee, si no me equivoco, el hijo de Bruce Lee? Fíjate, ahí está la foto que nos pone el Juli. Es impresionante ver cómo la cultura
los grandes directores comienzan a generar propuestas en base a la imagen de Robert Smith. Y otra cosa, aprovechando que estamos en esto, es hay una escena, hay un capítulo de, ¿cómo se llama? South Park. Ah, tienes razón. South Park. Que compite, le ponen ahí a competir con Barbra Streisand. Con Barbra Streisand, exactamente. Tienes razón. Y es un capítulo en donde Robert Smith, o sea, South Park utiliza la imagen de Robert Smith para un personaje contra la mala que era Barbra Streisand. Pero es como un comeback de Robert Smith, porque fue un periodo largo de tiempo que no hizo ni música. No, totalmente, pero fíjate, hacen el Wish en el 92, o sea, son 3 años luego. Pero este Wish es otra mente, tú dices, y la gente dice, ya se acabó The Cure, ya no hay más canciones, ya no hay creatividad, ya no hay propuestas. Pues no, en el álbum Wish tienes una canción que todos se van a acordar, Friday I'm in Love. ¿Por qué no la pones un poquito? A lo bestia. Espectacular, claro. para saltar, para bailar. Ese es de los clásicos que trascienden. Y hoy día la escuchas en todas las plataformas. TikTok utiliza mucho eso. Sí. Pero termina de contar primero la anécdota de South Park con los sobrinos. Ah, bueno, gracias, Julio. Robert Smith dice que sus sobrinos realmente que se enteraron que su tío era famoso cuando lo vieron en South Park. Increíble. Que vean. Imagínate. Lo que son las referencias. Totalmente, las referencias de la cultura pop. Cultura pop, exactamente. Sí. 100%. Vamos. ¿Quién no se acuerda de esto? Perdón, solo voy a adelantar un poquito. Está bien. Wednesday too. De una maravilla, ¿no? Pero fíjate, cómo un tipo puede decir Friday I'm in Love con toda su imagen gótica, con toda su imagen depresiva. Hay una época, cuando lanzan la canción, se llenaron de los que se llaman hoy día memes, porque decían, a ver, no sé si tienes, Juli, alguno de estos, porque decían, a ver, explícame, fíjate esta belleza, ¿no? Es decir, Friday I'm in Love y el otro en la cama totalmente deprimido, porque era la contradicción de un tipo que la primera, no sé, los primeros 50% de la vida del grupo, los primeros 20 años, fue completamente depresivo y de pronto te saca una canción como Friday I'm in Love. Sí. Una maravilla, ¿no? Yo lo traduzco todo ese manejo de la tristeza al amor, a todas estas propuestas de usar las emociones como una fortaleza, no como una debilidad. Claro, por eso, entonces, lo que tú dices, la emoción no es una debilidad, es una fortaleza, y efectivamente es lo que este grupo nos transmite, ¿no? Son cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, más de 40 años después de su nacimiento, The Cure sigue llenando estadios. Una de las cosas de las estadísticas que había. A la fecha, más de 1,500 conciertos ha dado The Cure. Es de las cosas que no hemos contado los otros grupos cuántos, pero estos 1,500 conciertos. Siguen llenando estadios, siguen inspirando artistas, siguen encontrando nuevas generaciones de fanáticos. Es una cosa súper, súper interesante, ¿no? Y eso ocurre porque las canciones hablan de las cosas que nunca pasan de moda. El amor, la nostalgia, la ansiedad, la felicidad, la pérdida, la esperanza. Temas, al final, humanos. Claro. Profundamente humanos y de los que nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Fíjate, el maquillaje de se convierte en una cultura. Que comienza evidentemente con Siouxsie and the Banshees. Entonces, todo esto aparece en South Park, lo que hemos visto. Cuando tú ves Edward Scissorhands, te acuerdas de Robert Smith. Al final, ¿qué pasó? Que en el 2019 fueron incluidos en el Salón de la Fama. Y es una foto que le buscamos hoy día con el Juli, que fíjate, a diferencia, vimos Dire Straits, que acuérdate que Mark Knopfler no fue a recoger su premio. Su premio, exacto. Robert Smith llegó con todos los miembros a través de la historia. 11 miembros, y uno había fallecido unos meses antes de la premiación. Qué brutal, de que les entreguen. ¿No? Pero están ahí, como ves ahí, todos los 11, desde Lol Tolhurst, que al final, no sé si te acuerdas, pero o supiste, le puso un juicio. Claro, pues. Porque decía que él había ayudado a puesto el nombre del grupo. Al final
perdió porque no tenía mucho sentido lo que decían y le habían pagado lo que tenían que pagarle. Y panas de toda la vida, además, ¿no? Panas desde los 14 años, imagínate, ¿no? Pero bueno, como puedes darte cuenta, hay bandas que marcan una época como esta, ¿no? Hay bandas que venden millones de discos, hay bandas que acompañan a las personas durante momentos importantes de sus vidas. The Cure pertenece a esta última categoría, ¿no? Sí. Te ha acompañado siempre. Sí. Y ahí déjame interrumpirte porque creo que uno de los temas más bonitos de la parte moderna o de los últimos años de Cure es que sale en concierto en el 2022 o 2023 de Cure nuevamente. De gira. Y ya con el monopolio de Ticketmaster manejando los conciertos. Es terrible. Y The Cure siempre, y Robert Smith siempre planteaba que los conciertos deberían ser de acceso a todo el mundo. $20, $25, $30. Con Ticketmaster manejando los conciertos, los tickets se tiraban a $100. Y este man se puso como David contra Goliat a luchar a tal punto que logró reembolsos de los tickets para sus fans. De los pocos músicos que se ha puesto la camiseta para defender el derecho de los fans de ir a los conciertos. Increíble, ¿no? Increíble, pero un poco, o sea, esta cercanía, entender a tu mercado, entender a tu oyente, defender a tu mercado, a tu oyente, ¿no es cierto? Porque hoy en día, yo estuve recién en un concierto en Chicago y la entrada costó mucho más que $20, ¿no? Porque siguen nominando. Este año, hace un par de semanas o menos de 2 meses, acaba de la Corte de Estados Unidos decidir que Ticketmaster, que es el monopolio mundial, tiene que escindirse, justamente para permitir competencia, para evitar lo que acabas de mencionar y lo que Robert Smith ya peleaba en el 2022-2023. Imagínate, ¿no? Pero bueno, las canciones de The Cure, no intentan darte respuestas. Te acompañan mientras buscas tus propias respuestas. Quizás por eso siguen siendo relevantes, ¿no? Porque todos hemos tenido días felices, todos hemos tenido días oscuros, todos hemos amado, todos hemos perdido algo y en algún momento todos hemos sentido que no encajamos. Sí. Así como nosotros que nunca fuimos normales, así que este es un grupo que nos queda muy bien. De la crisis de arquitectura musical y una propuesta extraordinaria. Extraordinaria, ¿no? Ese es el verdadero reflejo de lo que somos en Nunca Fuimos Normales. 100%, ¿no? Claro. Y claro, ahora, cuéntanos, por ejemplo, ¿cuál es tu canción favorita de The Cure? Kiss Me. Sí, de esas Friday I'm in Love. Show me how you do that trick. A mí me gusta mucho The Forest. Yo en eso me volví menos popero. Disfruto mucho de la parte pop de The Cure. Pero The Forest me fascina. A Forest me fascina. Y esta semana he estado escuchando mucho la 11 o'clock. ¿Cómo se llamaba? 10:15 Saturday Night. Y he estado escuchando mucho Killing an Arab. Esas son las raíces que yo tengo de The Cure. He estado escuchando mucho, ¿no? Yo creo que una de las recomendaciones que podemos hacerle a nuestros oyentes es que se metan a hurgar en esa playlist que armaste, ¿no? Háganlo. Escuchen, que entiendan las letras, porque ahí es donde trasciende, te mueves de la propuesta musical al contenido musical, a las letras brutales. Lean los lyrics, fue, ¿no? Utilicen la herramienta que nos da Spotify de escuchar los lyrics. Y ahí uno se da cuenta y a veces primero te das cuenta que has cantado pésimo Sí. la canción porque no sabemos inglés. Segundo, entiendes las letras, lo que el mensaje querían dar. Hoy día hablaba con el Julián, por cierto, ahora que estamos hablando de Spotify. Yo le decía que yo los playlists que les hago de cada episodio pongo en un orden cronológico desde el primer álbum al último álbum, es decir, una selección. ¿Pero para qué? Para que nuestros oyentes vayan escuchando cómo comenzó la banda, cómo avanzó la banda, cómo en algún camino maduró la banda y cómo terminó el sonido de la banda. ¿Sí? Es la evolución. Y el Julián me decía, oye tío, pero yo pongo el playlist y le pongo shuffle. Es brutal, ¿no? Es brutal, claro. Le digo, perfecto, me dice, yo cuando escucho un disco de cualquier artista lo que hago es meterme a Spotify y poner shuffle, que para mí es lo normal. Le digo, yo creo que es correcto lo que estás haciendo, pero muchas veces cuando contamos una historia de un grupo, es bueno escucharlos en un orden cronológico para que veas cómo comenzó, cómo maduró y cómo terminó una banda en algún momento.
Así que bueno, recuerden siempre, como decimos, las mejores historias del rock nunca fueron escritas por personas normales, porque al final nunca fuimos normales. Me encanta este episodio. Lindísimo. Pero bueno, vamos ahora, ¿qué te parece si nos metemos a los datos curiosos del rock que nadie, como decías tú? Que a nadie le interesa ni nadie pregunta. Y con esos fuegos artificiales que tenemos de fondo, seguramente es porque el Ecuador por el va a ganar Ecuador, hoy, claro, ¿no? Exactamente. Y bueno, en el 67, 14 de junio, ¿no? 14 de junio del 67 nace uno de los festivales más importantes de la historia. 14 de junio comenzó el legendario Monterey Pop Festival en California. Por su escenario pasaron Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Otis Redding, ¿no? Muchos consideran este festival como el verdadero inicio del famoso Summer of Love. Que seguramente terminó luego en Woodstock, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser. En el 65 los Beatles grabaron una inmortal. Grabaron la canción Yesterday, una canción tan influyente que terminaría convirtiéndose en una de las más versionadas de toda la historia de la música. Y en 1970, el 14 de junio, nace Derek and the Dominos. Ese mismo día, en el 70, la banda de Eric Clapton, Derek and the Dominos, realizó su primer concierto en Londres, ¿no? Meses después se lanzaría uno de los discos más importantes del rock clásico, que es Layla and the Others Assorted Loved Songs. En el 80, Billy Joel dominaba el mundo. Con el álbum Glass Houses, alcanzó el número 1 en Estados Unidos y permaneció ahí durante 6 semanas. El disco este incluía el clásico Still Rock and Roll to Me. Fíjate, déjame contarles una historia que me acabo de acordar de Billy Joel. Vi recién un documental que hay en las plataformas. Y una de las cosas que él decía con su manager es: nunca vamos a vender las 2 primeras filas de nuestros conciertos. Y le pregunta el entrevistador: ¿y por qué? Dice: porque en esas primeras filas siempre son las más caras. Y se sientan la gente que únicamente puede pagar esos precios. Uh-huh. Y normalmente esa gente me queda viendo y como que me dice: toca bien, esfuérzate. Esa canción no me gusta mucho, esa canción sí me gusta, y te dan su aprobación. Así que él decidió que no vendía la primera y la segunda fila de sus conciertos. ¿Qué es lo que hacían? Con su manager iban a la parte de atrás de la primera zona y veían el que estaba con la camiseta de Billy Joel, el que estaba disfrazado de rockero, y que gente que tú veías que se sabían las canciones, y a esos los invitaban a sentarse en la primera y segunda fila. Más de la edad, pero espérate. Y normalmente eran a las chicas más lindas. Yeah. Y tiene razón. No sé si te conté esta historia a ti o qué pasó. ¿Ok? Dice: perfecto. Y eso nos garantizaba que las 2 primeras filas cantaban y se sabían nuestras canciones. Luego, cuando hizo una gira con Elton John dijo: perfecto, hagamos lo mismo. Hicieron los 2 y llenaban la primera fila de los hombres más lindos y de las mujeres más lindas. Así que eso era una cosa maravillosa. Pero bueno, fíjate, en el 86 U2 convierte un himno en leyenda. El clásico Pride in the Name of Love alcanzaba uno de los momentos más importantes en popularidad. Con el tiempo terminaría convirtiéndose en una de las canciones más representativas de toda la carrera de U2. Bueno, y uno de esos datos negros que casi nadie recuerda: en el 14 de julio de 66, The Beatles se retiraron oficialmente de la famosa portada Butcher Cover de su álbum Yesterday and Today, después de una enorme polémica por la imagen donde aparecían rodeados de muñecas mutiladas y trozos de carne. Hoy esa edición original es una de esas piezas más valiosas de colección. No se debe conseguir fácilmente, ¿no? Pero bueno, ahora sí, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de The Cure, una banda que nos enseñó que la tristeza también puede ser hermosa, que la vulnerabilidad también puede ser poderosa, y que sentirse diferente nunca fue algo malo. Y bueno, recuerda que mientras el mundo intentaba encajar, el maquillaje, la melancolía nos trajo algo que se encontró un refugio en una música brutal como la de The Cure, porque al final nunca fuimos normales. Qué lindo episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes
Y en 15 días regresaremos con un nuevo episodio, esperemos tan bueno como este. Ya para 15 días todavía tenemos. Todavía final, ¿o hay todavía no? mundial para largo. Ya. Hay mundial para largo. Disfruten del partido y del mundial.